Estoy leyendo otra parte de la tesis de Patrice Guinard, en realidad un capítulo entero, que es de la matriz astral, una traducción que hice sobre la matriz astral de Patrice Guinard. La primera parte se llama Equipotencialidad y armonía de las estructuras. Y habla de la astrología y la filosofía. Parte 1. Astrología y filosofías. La filosofía es el arte, que no quiere serlo, de organizar los nombres indefinibles en combinaciones más o menos agradables o excitantes. Todo se designa bien, se simplifica, se ordena, en el universo completo en sí de las contemplaciones verbales. Paul Valéry. En vez de verme a mí, voy a poner que vean la pantalla. La astrología no es una filosofía. No es una filosofía en medio de otras. Ella está más allá o al costado. Se opone a la filosofía como la potencialización se opone a la unificación, la ordenación al orden, la muestra o muestración, como diría Goderoy, a la demostración, la cerecidad a la uraneidad. Cada astrólogo tiene la tendencia a percibir su disciplina a través de su lente planetaria natal. Ella será de naturaleza mercuriana para Robert Cross Smith, alias Rafael, jupiteriana según Zadkiel, neptuniana para Dan Rudier, uraniana para André Barbault, saturnina para Jean-Pierre Nicola, plutoniana para Daniel Verney, etc. Será lunar en la antigua Mesopotamia, pero mercuriana en los movimientos herméticos helenísticos. Todos han extraviado a Ceres. Aunque la astrología es piloteada por este minúsculo planeta, pasó desapercibida para la mayoría de los astrólogos mismos después de 2 siglos. Esto dice lo que vale su facultad de percibir y experimentar. A Ceres le cabe también de maravilla el estratos de los astrólogos en la ciudad, minúsculo sino inexistente. La astrología entonces no es una concepción filosófica o una metafísica entre otras. Ella procede de otro modo. La filosofía organiza las entidades a partir de una referencia dada. La astrología las reparte correlativamente en la puesta en lugar de las referencias. La filosofía unifica las entidades por el concepto. La astrología distribuye las entidades y los conceptos en distensión de la presión de las preeminencias. Ella induce una distribución de objetos, de hombres, de funciones, de valores, conjuntamente a una estratificación de los campos de aprehensión. Los contenidos no son unificados según una perspectiva específica, mas aprehendidos a través de la repartición de las perspectivas mismas. El cuadro es preconstituido y los elementos se ordenan comparativamente. Cada uno de ellos encuentra su lugar legítimo al seno del campo de investigación considerado, sin primacía, sin concepto dominante. Lo múltiple no es reducible, sino susceptible de ser distribuido y puesto en relación equipotencial. Toda referencia es relativizada, descentrada. Todo dato empírico aislado se reabsorbe en las partes de una totalidad preestructurada. Es más verdadera en la medida en que el pensamiento ha pasado la prueba de su repartición. La objetivación astral coordina los registros interdependientes y elabora los modelos más o menos completos de estructuras ya adquiridas o dadas, en el seno de las cuales se escribe cada entidad, según sus funciones y sus propiedades relativas.
Cada cuestión es tratada según la perspectiva inherente a su naturaleza. No hay más que una ordenación global, una síntesis igualitaria de los elementos equilibrados por los aportes plurivalentes. La matriz astral soporta el flujo de las representaciones aisladas, que ella articula y reevalúa simultáneamente, con el fin de que cada una ocupe su lugar en los límites que le son propios. La astrología distributiva interroga a cada entidad según su derecho a comparecer, teniendo en cuenta a las entidades rivales o asociadas, sus composibles, como los definiría Leibniz. Toda aporía puntual se resuelve en la cohesión interna del ensamble por concreción y encastre de las perspectivas. Es así que el saber astrológico toma su lugar en el seno del conocimiento, un lugar que ella debe atribuirse a ella misma, a falta de un saber que la pudiera trascender. Ella es la culminación del saber, como Piscis, domicilio de Ceres, es el estadio último del zodíaco. A la imagen del ternario, inscripto en el cuarto invernal, la comprensión psíquica astral completa la explicación física por la interpretación hermenéutica. Y siguiente, la matriz, que no es ni cristal ni código, constituye uno de 3 soportes estructurales para el ejercicio de la filosofía. Debido a esto último, no conceptualiza solamente a partir de los objetos y de los signos, también debe operar sobre los posibles. ¿En qué reconoce uno un filósofo? De acuerdo a su manera de operar, la cual se parece a la de Varuna, el dios enlazador, armado con redes, actuando por captura. Por ejemplo, el cogito cartesiano, nodo ejemplar, madeja inevitable de la filosofía moderna. Mientras que yo quisiera así pensar que todo era falso, se hacía necesario que yo, quien lo pensara, fuera alguna cosa. Yo pienso, entonces yo existo. Discurso del método, libro 4. El pensamiento es puesto como fenómeno, le es atribuido un sujeto. La existencia de una conciencia es presupuesta detrás del sujeto. Finalmente, el yo que piensa es asimilado al yo que enuncia el cogito. Además, son simultáneamente supuestas otras diversas oposiciones e implicaciones: pensamiento-existencia, lo mental y lo físico, duda y certeza, variabilidad o invariabilidad, pasión o acción, interioridad o exterioridad, pluralidad o unidad, inconsciente-consciente, etc. Cuya deducción, representada por el ergo, entonces, no es más que una mímica, una sensación-conciencia, un acto reflejo de afirmación de voluntad y de poder. En Descartes, el ergo es ego, es ya ego antes mismo de operar. Resulta así que la conciencia es inmediata, unívoca, autorreflexiva y transparente a ella misma. En la efusividad del discurso se intensifican los picos y los valles representativos que forman una jerarquía subjetiva de ideas, por la cual el regente subyuga las conciencias captivas. La cópula tiene el poder de dar, de fijar, de inmovilizar, de ensamblar, de determinar. El lenguaje es reconstruido y el discurso es polarizado por el advenimiento, la primacía y la evidencia de conceptos dominantes, de hipóstasis, de palabras reinantes, cuya presencia es coextensiva al acto de afirmación del sujeto filosofante. La fuerza de un concepto, su dureza, la permanencia de su impacto, consisten en la regencia sobre una pluralidad de contextos semánticos. Lo estable toma la apariencia de lo inmutable,
Un concepto conserva su sentido, en tanto que varía su campo operatorio. Curva las zonas de intensificación en el seno de cada campo investido. La filosofía es el lugar donde devienen comparables las realidades más disímiles, el campo de la conversión de lo incognoscible en conocido, ignorando lo concreto y lo factual. Función uraniana. Se establece una puesta en unísono por la mediación del sujeto consciente, el cual ha experimentado estas realidades, ha pasado la prueba, ha devenido capaz de restituir las similitudes y las diferencias. Toda presa de conciencia filosófica pasa por la delimitación de una perspectiva particular de cara a la multiplicidad de las apariencias, por la unificación sintética de la diversidad, la jerarquización de las singularidades y la subordinación de las entidades a los imperativos del concepto. Derrida evoca tal metafísica de la presencia, esta construcción ilusoria de un centro que vela sobre las distribuciones filosóficas en la escritura y la diferencia. Un filósofo es un ojo ubicado en alguna parte, de preferencia en las alturas, un ojo de águila. Una filosofía, a menudo, es sólo el despliegue orgánico de una idea dominante, de una visión especulativa. Schopenhauer. La energía, implota en su centro, en su punto focal de exaltación. Toda gran filosofía es susceptible de transformar la aprehensión cognitiva y de modelar a la conciencia bajo una forma específica. Así satisface ella la unificación uraniana como la asimilación de Tauro, y se aparece como una bomba en el universo de las representaciones mentales. La estabilidad del ego, la supremacía de la fuerza sintética, el imperativo de la voluntad y la implicación de la conciencia sostienen la organización de una óptica particular en vistas de contener el conjunto de las manifestaciones. La filosofía reina en el mundo del espíritu por el poder contenido en los actos de la conciencia. Dos, el ejercicio actual de la filosofía. La filosofía se arriesga a caer al rango de una suerte de philosoph-arte y de darse a la prostitución estética de los problemas, los métodos y el vocabulario de sus antecesores. Claude Lévi-Strauss, El hombre nuevo. Allí yace, dado que lo real le importa menos que el ejercicio de la interrogación que determina las cuestiones juzgadas esenciales. La preocupación analítica y el imperativo cognitivo son las máscaras y los pretextos para imponer directivas. El objetivo especulativo precede a la investigación de los medios para llegar a ello, medios que son organizados a posteriori como método. La certeza de una eficiencia natural del pensamiento y de la capacidad del concepto a asir lo real en toda su complejidad vehicula todos los prejuicios del medio, dado que la conciencia está ya marcada por el medio. Más que la moral, la evidencia de la luz natural y del buen sentido es su verdadera Circe. El filósofo, si queda alguno, moderno o posmoderno, viene a ocuparse nada más de las cuestiones que le son dictadas por el medio, por sus colegas, por la revisión de los clásicos, por un saber académico tesaurizado. Aún peor, se vuelve sociólogo o gestor involucrado en los pequeños dramas de la modernidad y un fregadero de la peor literatura. Desde que Nietzsche desenmascaró la verdad como medio para el poder, se creyó autorizado a discurrir independientemente de toda preocupación cognitiva. La nueva retórica constituye la farsa épica de la historia filosófica y sostiene discursos formales y dogmáticos, igualmente vagos en su objeto que excesivamente técnicos y oscuros en su formulación, practicando con brío la logomaquia instituida como método, y la lengua de madera
de la torpeza mental como disciplina. En el laxismo estilístico y el desenfreno fraseológico se alía a un terrorismo conceptual, incluso más coercitivo que lo estrecho de su campo de investigación, o a la inversa, extremadamente impreciso. Un dualismo exclusivo se obstina a evacuar lo que su visión unilateral no podría validar. Se actualiza en una panoplia de falsas denuncias, de pequeñas revueltas enmarcadas, de indignaciones consensuales, de contestaciones esponsoreadas, de desmistificaciones subvencionadas, de un criticismo gratuito y estéril, de esfuerzos lamentables por acceder al rol de manipulador autorizado y poderse liberar de sus servidumbres. Y primero en Francia, de aquellos que le hubieran marcado el camino después de su afiliación a la escuela universitaria en la edad saturnina. Y de una cerrazón de espíritu a todo lo que no sirva a los intereses inmediatos. En síntesis, aún demasiado humano, Nietzsche, en una semi-impotencia graduada. Sin duda, no resulta más en una visión como en Spinoza, sino un oscurecimiento como la ya antigua caverna. En cuanto la filosofía devenga en una forma de sustento, ¿no degeneraría ella en sofística? Schopenhauer. La ausencia de diferencia cualitativa entre lo escrito y lo oral es la marca de una retorización del pensamiento y de una ausencia de profundidad en la escritura. Es difícilmente en filosofía que los ideólogos pagados, los razonadores periodísticos, lejanos y oscuros discípulos de los sofistas, Protágoras, Gorgias y Antifón, intelectuales implicados en el juego de la excitabilidad social, ilusionados por sus capacidades críticas, sumisos a los códigos y obediencias culturales de los que hacen eco, capataces en las escuelas y perros de guardia, como para Platón, de la idiosincrasia occidental, en su orientación competitiva, utilitaria y unidimensional. Cuando los medios de comunicación transmiten a los avatares de la filosofía, los únicos autorizados a expresarse, no hay más que una conclusión sobre el devenir del pensamiento en Francia y en otros lugares. Se terminó. Parte 3, sobre la coherencia de la astrología. El filósofo será de aquí en adelante el intérprete de subjetividades entrecruzadas. El más grande filósofo será aquel que concentre los mayores nombres de filosofías espontáneas que le son extrañas, dice Fernando Pessoa en su ultimátum. En la astrología todo comienza por las estructuras. Dicho de otra manera, la coherencia estructural preexiste a la variabilidad de los elementos. La matriz de regencias, pieza última, más ontológicamente primera del edificio astrológico, se informan de los diversos modos de simpatía y antipatía, de afinidades y de divergencias entre los signos y los planetas. Es por el ordenamiento justificado que un modelo astrológico encuentra su coherencia. No me gusta esa palabra, regentes, matrices en francés. Los ingleses dicen gobernantes, rulers, apenas mejor. Debería hablar de intensificación o de amplificación energética, dado que en astrología, si todo comienza por las estructuras, todo conduciría y se resumiría en la energía. Los planetas, aunque también los signos y las casas, son marcadores energéticos. Los tránsitos son el despliegue de la energía, las afinidades entre temas, los potenciales y diferenciales energéticos. En Ptolomeo, organizador tardío de las prácticas de los astrólogos griegos y no el inventor del dispositivo, los planetas son distribuidos en domicilios alrededor de un doble foco.
el Sol en Leo, la Luna en Cáncer. Única certidumbre de la teoría, en función de su lejanía al Sol y de sus revoluciones siderales. Mercurio en Géminis y Virgo, Venus en Tauro y Libra, Marte en Aries y Escorpio, Júpiter en Piscis y Sagitario, Saturno en Acuario y Capricornio. Así, cada uno de los 5 planetas se encuentra distribuido de una parte y de otra, de un eje cero, de Leo a Acuario. Además, figuran en el círculo como un aspecto al Sol y a la Luna correspondiente a sus supuestas naturalezas, benéfica o maléfica, y a la supuesta benéfica o maléfica de los aspectos concernientes. Saturno, que es maléfico, está en oposición, Júpiter, que es benéfico, está en trígonos, Marte, que es maléfico, está en cuadratura, Venus, que es benéfico, está en sextil, y finalmente Mercurio, que es neutral, en semisextil. Voy a mostrar acá las gráficas, así las ven. Esta sería sobre todo. Sería Saturno oposición, trígono de Júpiter, cuadraturas de Marte y sextiles de Libra, ¿sí? Entonces, el dispositivo, sin embargo, permanece incompatible, en efecto contradictorio con la teoría elemental y de sus cualidades atribuidas a los signos zodiacales. Así, los planetas Marte y Júpiter se encuentran asociados al agua y al fuego por Escorpio y Aries para uno, por Piscis y Sagitario para el otro, y Mercurio, Venus y Saturno a la vez al aire y a la tierra, elementos de naturaleza opuesta. A los astrólogos griegos y a sus atolondrados discípulos modernos esta contradicción no les hace ninguna diferencia. Boucher-Leclerc ilustra un equilibrio hilarante en su tiempo, y mucho antes que él, los críticos de la astrología no se guardan de subrayar las incongruencias. ¿Qué hay sobre ubicar a Júpiter, el primero de los dioses, en Piscis, que es el último entre los signos del firmamento? ¿Por qué han ubicado a Mercurio en el signo de la Virgen? Se interroga con razón el matemático y jesuita Jacques de Billy en su tumba de la astrología judiciaria. A esta distribución de los planetas en los domicilios, los oikoi, los griegos han heredado de otro modelo de los astrólogos mesopotámicos, llamado las exaltaciones en astrología helenística. El Sol en Aries, la Luna en Tauro, Mercurio en Virgo de nuevo, Venus en Piscis, Marte en Capricornio, en cuadratura al Sol, Júpiter en Cáncer y Saturno en Libra, opuesto al Sol, aproximando los dos dispositivos y considerando sólo la primera distribución de los 5 planetas en los domicilios, de Virgo a Capricornio. El Sol exaltado se encuentra en trígono con el Sol domiciliado, la Luna en sextil a ella misma, Saturno en cuadratura, Venus y Júpiter en quincuncio y Mercurio en conjunción. Ptolomeo ha intentado en vano justificar la repartición de dichas exaltaciones mediante especiosas consideraciones de orden físico-astronómico. Para Júpiter, visto que él emite los vientos aquilóneos, que traen la fecundidad, y que en Cáncer se aproxima más a la Osa, y que allí ejerce su poder, Cáncer es su exaltación y Capricornio su depresión. Marte, que por naturaleza es ardiente y lo puede ser aún más en Capricornio, porque allí está más al sur, recibe naturalmente en Capricornio su exaltación, en oposición a Júpiter, y en Cáncer su depresión. Dom Neroman generalizó la distribución de los planetas exaltados en el zodíaco en doble atribución de cada uno de los planetas de un lado y del otro de un eje, 0 grados de Tauro, 0 grados de Escorpio, con Marte en Leo en cuadratura a la Luna, y Saturno en Escorpio en oposición a la Luna, en su libro Grandeza y Miseria de la Astrología. El dispositivo de las exaltaciones proviene de un horóscopo simbólico dado por la creación del mundo en Mesopotamia. Absurdo, ya que la posición de Mercurio a 150 grados del Sol no tiene ningún sentido astronómicamente. De este esquema absurdo deriva la teoría griega de las exaltaciones, las ipsómata,
Con los babilonios, el Bit Nisirti significó un lugar secreto, no tanto más grande su poder planetario como con los griegos, mas el lugar donde el presagio era el más favorable. Sin embargo, la precisión de las posiciones planetarias dadas para este tema mundi indicarían la posibilidad de un tema histórico original, en cuyas posiciones puedan ser rectificadas o dispuestas de la siguiente manera: el Sol en 19 grados de Aries, la Luna en 3 grados de Tauro, Mercurio en 15 grados de Virgo, Venus en 27 grados de Piscis, Marte en 28 de Capricornio, Júpiter en 15 de Cáncer y Saturno a 21 de Libra. Rochberg nos da media docena de horóscopos preparados en el siglo III a.C. y menciona el templo de Nabú, el escriba astrólogo, divino en Kalhu, Nimrud, el año 786 a.C., en su libro Zodíacos Antiguos y Nuevos. Pero en el primer Nisanu, el 4 de abril del 786 a.C., Marte y Júpiter están en conjunción al comienzo de la constelación de Cáncer. Otra carta podría corresponder aproximadamente, excepto por Mercurio y la Luna, a las posiciones indicadas, el 6 de abril del 964 a.C., cerca de las 11 horas. La carta es remarcable por la triple oposición de Mercurio, Sol y Venus a la Luna, al nodo lunar norte y a Saturno respectivamente, y por las cuadraturas y trígono de Saturno y Marte. Esta fecha podría haber sido elegida retrospectivamente para marcar la instalación de los Kaldu, es decir, los caldeos ancestros de los astrólogos babilonios, en Babilonia bajo el reinado de Nabu-Mukin-Apli. Con el descubrimiento de planetas nuevos, comenzando por Urano en 1781, se desmorona toda la teoría tradicional de los domicilios planetarios. El criterio de la distancia de los planetas y de sus revoluciones siderales, así como también las aproximaciones mitológicas y analógicas, guiaron la atribución moderna de Urano a Acuario y de Neptuno, dios de los océanos, a Piscis. Pero con Plutón en Escorpio, más que alejarnos, nos aproximamos al centro Sol y lunar, al final de Cáncer y al inicio de Leo. A consecuencia de este caos, algunos astrólogos negligen las regencias, sin percibir que lo que está en juego no es la simple constatación de analogías y de afinidades entre signos y planetas, sino la unidad misma de todo el corpus astrológico. ¿Cómo comprender las sinergias entre Marte y Aries, el Sol en Leo, Saturno en Capricornio? Sin la matriz de regencias, o dicho de otra manera, sin posibilidad de equipotencialidad entre las diferentes partes del ensamblaje astrológico, signos zodiacales, planetas, casas y ciclos. No es posible un entendimiento ni un discurso coherente de la astrología, sino una diversidad de códigos sin relación entre sí, abiertos a la proliferación de elementos fantasiosos, arsenal de bricolaje de horóscopos que comparan los planetas oscuros, las estrellas fijas, los cometas, los planetas hipotéticos inventados, las partes imaginarias griegas o árabes y otros puntos ficticios, centenas de miles de asteroides y planetoides, seleccionados según el humor y que podrían acumularse a razón de cerca de 50.000 por grado zodiacal. Para afinar la interpretación, las 4 estructuras astrológicas, el zodíaco, el planetario, el dominium o la ciclada, son los modos alternativos, respectivamente, estructural, energético, espacial, temporal, de una misma matriz psíquico-astral, diferenciada por la observación y el análisis. Cada una de ellas encuadra las potencialidades psíquicas en el reparto que le es suyo: el Aries zodiacal, el planeta Marte, la casa 3, individuación diurna, y quizá también la cuadratura, son el mismo operador, diferenciados según uno u otro de los 4 medios condicionales. Los pares zodiacales, parte 4, sobre la reversibilidad del zodíaco. Según las representaciones que se remontan a la alta prehistoria, el dios Año aparece allí como el hacha o el dios hacha, que corta en 2 partes el signo circular del año. Julius Evola, Revuelta contra el mundo moderno.
Tradicionalmente, la matriz de regentes solo informa de las relaciones planeta-signo. El domicilio o trono caracteriza una identidad de naturaleza entre el planeta y el signo. Su contrario, el exilio, una incompatibilidad o una repulsión que provoca una desviación del efecto. La exaltación, un florecimiento o una facilitación. La caída, su contrario, una atenuación, una debilitación o una parálisis. Sin embargo, un planeta en domicilio no necesariamente proporciona los beneficios que esperamos, y un planeta exiliado puede dinamizar una configuración. Dicho de otro modo, son 4 los tipos de regencia, como son 4 los aspectos planetarios mayores: conjunción, oposición, cuadratura y trígono. No son ni favorables ni desfavorables en sí, mas dinamizan la configuración y le aportan un excedente energético. En astrología, lo esencial es el potencial de energía, antes que toda calificación o interpretación. Cada signo zodiacal admite 4 directores planetarios. No es una equivalencia entre un signo y un planeta, mas, sobre todo, un isomorfismo entre ese signo y una serie de 4 operadores. De la misma manera, existe un isomorfismo entre una casa astral y un par planetario. Así, Capricornio es asimilable a la serie Saturno, Júpiter, Urano, Mercurio, planetas respectivamente en domicilio, exilio, exaltación y caída, constituyentes de la ficha planetaria de ese signo. Él está usando su propio sistema de regencias acá. Como el exilio se opone al domicilio, la caída a la exaltación, y los planetas ellos mismos se oponen de 2 en 2, podríamos aprehender al capricorniano como un saturnino uranizado, o al leonino como un solar jupiterizado. Jean-Baptiste de Morand ha enunciado el principio. Los signos del zodíaco poseen una significación más amplia y su actividad comporta un mayor número de efectos que aquellos de los planetas mismos, dado que las significaciones de un signo zodiacal pueden responder primero al planeta que allí encuentra su regencia, luego a aquel que allí está exaltado y finalmente a aquel que allí está en trigonocracia, en la teoría de las determinaciones astrológicas de Morin de Villefranche. Pero dejemos las trigonocracias, inútiles y superfluas, y finalmente, el síntoma del fracaso del sistema clásico, una reflexión sobre la noción de complementariedad zodiacal, planetaria y sectorial, incluso aspectual, es el fundamento de una aprehensión de la matriz de regencias. La díada es inherente en las estructuras astrológicas. Un conjunto de oposiciones atraviesa el corpus astral. Signos llamados masculinos o femeninos, conectados a los procesos de excitación o de inhibición, según sus efectos neurofisiológicos, impares o pares, planetas llamados calientes o fríos, secos o húmedos, cualidades a partir de las cuales Ptolomeo y después Kepler intentaron justificar su naturaleza, sectores y casas abiertas o cerradas, positivas o negativas, hasta los aspectos juzgados según su carácter tenso o blando. El zodíaco astrológico, el de los signos, no de las constelaciones, que los astrónomos se divierten en trastornar y redefinir a la mesura de su aversión por la astrología, admite una simetría central que opone cada signo al que le hace frente. Así, Piscis a Virgo, como Libra a Aries, los partidarios de un zodíaco pseudo-simbólico, oponen así a los signos de la misma cualidad elemental. El calor es común a Aries y Libra, como lo es el frío a Tauro y Escorpio. Lo mismo un corte por la relación respecto del eje de los solsticios, 0 grados de Cáncer y de Capricornio. Opone ilógicamente los signos de sequedad entre ellos, Tauro y Leo, los signos de humedad, Piscis y Libra. Una verdadera lógica elemental necesita elementalmente de la oposición de los elementos, tierra y aire, fuego y agua. Solo la simetría axial por los equinoccios, 0 Aries, 0 Libra, opone entre sí a 2 signos de naturaleza verdaderamente opuesta.
Aries a Piscis, Tauro a Acuario, Géminis a Capricornio, Cáncer a Sagitario, Leo a Escorpio y Virgo a Libra. Este es el esquema de los signos complementarios por el eje del equinoccio. Así dicho, la teoría de los elementos y de los valores elementales, tardíamente acoplada al zodíaco, no posee legitimidad alguna, sino es en el imaginario conformista de los astrólogos que se contentan con revender lo que leen en sus manuales, y no es el trígono subyacente lo que justifica en sí mismo el ensamblaje del dispositivo. Escorpio no es un animal acuático, Libra y Acuario no tienen nada de aéreo, etc. Ni mencionar el supuesto alcance simbólico del dispositivo, invocado sobre todo por personas con poca dimensión y aspiración espiritual. 5. Los pares planetarios. Todo avance del pensamiento consiste en formar las categorías que permitan plantear los verdaderos problemas. Paul Valéry, sus Cahiers. Tradicionalmente, se oponen al Sol y la Luna, las luminarias, Marte y Venus, símbolos de lo masculino y lo femenino, y a Júpiter y Saturno, dejando a Mercurio al margen. Así era antes del descubrimiento de nuevos planetas, y especialmente de Urano y Neptuno. El modelo es potencialmente caduco desde 1781. Con la introducción de nuevos planetas, Urano y Neptuno, pero también Plutón, Ceres y Quirón, todo el dispositivo debe ser revisado. Recientemente he evocado la cuestión de los operadores planetarios a tomar en cuenta. ¿Cuáles son los objetos del cielo próximo, dentro de los límites del sistema solar, susceptibles de inscribir durablemente sus ritmos en el organismo, para que una traducción de tipo neurofisiológica pueda traducirse con el tiempo en un hábito de tipo psíquico? Dicho de otro modo, ¿cuáles son los planetas que actúan sobre el sistema nervioso? ¿Cuáles son los objetos celestes que forman el planetario? No tanto fuera de nosotros, sino como lo comprende Paracelso, necesariamente en nosotros. Los planetas y planetoides descubiertos desde hace 2 siglos se organizan en 3 grupos. Un grupo entre Marte y Júpiter, el cinturón asteroidal. Otro muy heterogéneo entre Júpiter y Plutón, los centauros. Y un tercero después de Neptuno, el cinturón de Kuiper. Estos 3 grupos tienen cada uno su líder. Ceres para los asteroides, Quirón para los centauros y Plutón Caronte para los objetos llamados kuiperianos. La organización de los planetas por pares resulta de su distancia al Sol y de lo que yo llamo su función ontológica. Los planetas diurnos, ligados a la excitación, se oponen a los planetas nocturnos, ligados a la inhibición, y de 2 en 2 por su función ontológica y la fórmula que les es adjunta. El Sol, que es la identificación, se opone a Plutón, la sobrediferenciación. Ambos reflejan el conflicto de referencias, lo legal y lo legítimo. ¿Qué pasa con el ser? ¿Qué pasa con lo real? Continuidad o fragmentación, identidad o alteridad. Por otro lado, Mercurio, la dispersión, se opone a Urano, la unificación. Dinámica de la abstracción y de la representación. Unificación de multiplicidades o dispersión de valores. Concentración o diseminación. Procesos centrífugos o centrípetos. Marte, la confrontación, se opone a Ceres, la potencialización.
dinámica del enraizamiento existencial, ruptura o perenidad, lo que es y lo que debe ser, el actual y el potencial. Júpiter, la simplificación, se opone a Saturno, la complejización. Divergencias relativas a la finalidad de la experiencia, aumento o disminución, amplificación o restricción, enriquecimiento o desposeimiento. Neptuno, la asociación, se opone a Venus, la disociación. Divergencias relativas a la experiencia de lo vivido, aproximación intuitiva o sentimental, armoniosa o pasional, desapego o apego. Quirón, la integración, se opone a la luna, indiferenciación. Dinámica del equilibrio existencial entre los modos de adaptación y de contacto, activo o pasivo, combativo o defensivo, altruista o egoísta, por lo invisible en la proximidad. El Sol es la unidad absoluta y por lo tanto la del sistema solar. Plutón, la multiplicidad absoluta y la apertura del sistema solar a su exterioridad galáctica y estelar. Plutón es el elemento representativo de la multiplicidad transneptuniana. Es el límite encarnado de su campo y cierra el modelo actual de la matriz, como Saturno cerraba el sistema septenario de los antiguos. Si la tradición se perpetúa, es siempre por resonancia con las virtualidades de la época y en la actualización de los nuevos datos. El Sol simboliza la representación de las apariencias, la apariencia de la apariencia, el contacto de las superficies, la comedia de máscaras, el reflejo, la inagotabilidad de la imagen, la transparencia del ser, el centro absoluto. Plutón simboliza la emanación de la esencia, el entrelazamiento de las referencias, la negación del parecer, el abismo, la distanciación refractaria, la profundidad del ser, el descentramiento absoluto, la multiplicidad de los hogares. Plutón niega la unidad, el Sol la perpetúa y la eterniza. Según Nietzsche, la tragedia griega nacería en el momento esquiliano, donde la profundidad ilimitada del mundo, que es caos, emergencia intempestiva y aniquiladora, Dionisio, se recubre de la serena sonrisa de la belleza plástica, Apolo. El desarrollo del arte en su totalidad está ligado a la dualidad de lo apolíneo y lo dionisíaco, en El nacimiento de la tragedia y Fragmentos póstumos, otoño de 1869, primavera de 1972. La tragedia resulta de la unión del sueño, de la armonía, de la mesura, de la serenidad, del equilibrio apolíneo y de la intoxicación, del delirio, de la desmesura, del entusiasmo, de la metamorfosis dionisíaca. En la carta natal de Nietzsche, nacido en Röcken, al sudoeste de Leipzig, el 15 de octubre de 1844, el Sol apolíneo en 22 grados de Libra está en oposición a un Plutón dionisíaco a 23 grados de Aries. Entre noviembre de 1870 y mayo de 1871, época de la redacción del nacimiento de la tragedia, Neptuno transita su Plutón natal en Aries y Urano retrograda en Cáncer, en doble cuadratura a su oposición natal. A través de la figura mítica apolínea, Nietzsche describió la idiosincrasia solar. El que de acuerdo a la razón de su nombre es brillante, la divinidad de la luz, reina también sobre la bella apariencia del mundo interior de la imaginación. La mirada de Apolo debe ser solar, conforme a su origen. En él, la confianza impertérrita en este principium individuationis y el calmo curso del que es prisionero encuentran la expresión más sublime. El sueño debe terminar por ser digno a nuestros ojos, como la apariencia de la apariencia.
Yo enfatizo la fórmula misma por la cual el astrólogo define la función solar. A imagen de Apolo, lo solar no siente necesidad alguna de justificarse. Ya está formado, logrado, completo, perfecto, artista de nacimiento. Él rige su espacio circundante y actúa con una fe infinita en sí mismo y en su derecho. Y es Plutón el que es pintado con los rasgos de Dionisio. Estas emociones dionisíacas, que a medida que ganan intensidad, anulan la subjetividad hasta un total olvido de sí. El hombre no es más artista, ha devenido en obra de arte. Millones de seres se postran temblorosos en el polvo. Ahora el esclavo es un hombre libre. Ahora se rompen todas las barreras hostiles y rígidas que la necesidad, lo arbitrario o la moda insolente han puesto entre los hombres. No sólo se siente cada uno unido, reconciliado, mezclado con sus prójimos, sino que también es uno con todos. Nietzsche evoca a los bailarines de San Juan y de San Vito, los cortejos ruidosos de sátiros y de Ménades, frenesí de sexo y de muerte. Según Heráclito, Dionisio es Hades. Es que él no representa a un hombre, sino a un enjambre, una multiplicidad sin orden y sin prevalencia. Su reino es para todos y en todos. La insubordinación del rebelde de cara al rey, la irrecuperabilidad del paria de cara al ciudadano, el salvajismo de la bestia de cara al hombre. Nada se parece a nada, sin concepción, mediación, comparación, evaluación, razón, solo estados extáticos, salidas paroxísticas de sí, una inundación de multitudes electrizadas al corazón de la agitación cósmica. Los tránsitos de los planetas lentos, Urano, Neptuno y Plutón, operan profundas y duraderas transformaciones en la conciencia. En 1871, Nietzsche probó su oposición natal, Sol-Plutón, que tomó la forma de un equilibrio, Libra, entre Apolo y Dionisio. Lo psíquico gobierna lo psicomental y lo imaginario. Numerosas antinomias del pensamiento pueden también ser examinadas a partir del modelo de los pares planetarios. Los pares planetarios, además de su justificación intuitiva, resultan de la percepción cualitativa y matricial del astrólogo, resultado del orden de sucesión de los planetas, siguiendo su distanciamiento con el Sol como sigue. ¡Chachán! El Sol y Plutón, Mercurio y Urano, Venus y Neptuno, la Luna y Quirón, Marte y Ceres, Júpiter y Saturno.